Hola, si estás viendo este video es porque eres muy especial para alguien y ese alguien te invitó a venir a este lugar. Posiblemente no tenías ni idea de lo que aquí iba a suceder o de lo que ibas a escuchar. ¿Listo? Tal vez esa persona te habló de un tal Jesús, pero no te espantes. Esta reunión no es para que entres a alguna religión o convertirte en zombie. Te tengo una pregunta. ¿Qué pensaste cuando te mencioné a Jesús? Seguramente... Pensar eso es muy normal, pues hoy en día la gente tiene un muy mal concepto de los seguidores de Jesús. Jesús es esperanza, Jesús es vida, Jesús es salvación, Jesús son nuevas oportunidades, Jesús es hacer posible lo imposible. Él quiere estar cerca de ti, sacarte del problema, sanarte de la enfermedad, restaurar a tu familia, que pases los exámenes, que te vaya bien en matemáticas, conseguir nueva novia. Bueno, omitamos esto. No importa si has robado la feria de las tortillas, si eres enojón, si tienes muchos problemas, si sientes que no vales nada. Jesús te ama y te acepta tal y como eres. Jesús no es religión. Jesús es una relación entre mejores amigos. Es lo máximo. Está dispuesto a entrar a tu corazón. ¿Te gustaría dejarlo entrar? Tal vez piensas que Jesús nos lavó el cerebro, pero en verdad nos limpió el corazón. Vienen cosas grandes. Bienvenidos. Bienvenidos, Dios les bendiga. Estamos contentos que nos esté acompañando esta tarde de bendición, esta tarde donde juntos nos vamos a gozar en la presencia de Dios. Yo te invito a que le digas a tus familiares que ya estamos conectados, que ya estamos listos para compartir el evangelio, compartir la palabra de Dios contigo a través de nuestras plataformas digitales. Bendecimos tu vida a ti que nos estás escuchando a través de Facebook Live, a través de la página oficial de Radio Adicción Cristiana y a través de tu Smart TV en la plataforma de YouTube. Yo te invito a que esta tarde hagas una oración junto con nosotros para pedirle al Señor que nos traiga revelación a nuestra vida, para que el Espíritu Santo se comience a mover en tu casa, ahí en tu familia y también a través de tu vida. Pero antes yo te voy a invitar a que abras la palabra del Señor. Vamos a tener una lectura bíblica. Te voy a invitar a que abras la palabra del Señor en el Salmo 141. Salmo 141. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 4. Amén. Te invito a que abras la palabra de Dios allí en casa y vamos a gozarnos con esta porción bíblica mientras que tú vas por ahí por tu Biblia. Yo te invito a que estés conectado con nosotros, a que compartas el video. Amén. Hay que compartir este video y ya que tú estás preparado ahí con la Biblia, vamos a leer esta porción bíblica. Dice así en el nombre de Jesús, el Salmo 141 versículos 1 al 4. Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí. Escucha mi voz cuando te invocare. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Pon guarda en mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. No dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías con las que hacen iniquidad, y no coma yo de sus deleites. Bendito Padre Celestial, en esta tarde, Señor, te pido, Señor, que tu Espíritu Santo empiece a tocar las vidas de las personas que están conectadas, papá, y que podamos estar apercibidos de lo que tu Espíritu está hablando a la iglesia en esta tarde. Señor, aviva el fuego que hay en cada uno de ellos, que ellos puedan recibir de tu Espíritu Santo ahí en casa, inundando sus hogares, inundando su vida, inundando los Padres Santos de tu presencia. Esta tarde clamamos para que tu Espíritu Santo descienda y descienda con poder en cada uno de esos hogares, Padre Santo. Hoy te rogamos, hoy te suplicamos por aquellos que están pasando por necesidad, por angustia, por depresión, por enfermedad.
Te pedimos, Padre Santo, en el nombre de Jesús, que ellos reciban sanidad esta tarde, reciban de tu Espíritu Santo, y que esa unción que hemos estado predicando, la unción de tu Espíritu Santo, la unción que pudre todo yugo, que pudre toda enfermedad, ellos puedan percibirla, ellos puedan sentirla, ellos puedan bajarla para ellos ahí en su hogar. Padre Santo, que tu Espíritu Santo sople ahí sobre su vida, que tu Espíritu Santo sople en su casa, que tu Espíritu Santo sople en cada órgano, sople en cada sistema del cuerpo, y que ellos reciban sanidad. Recibe sanidad en el nombre del Señor Jesús a través de su Espíritu Santo en esta tarde, y que la unción de Dios puedas percibirla y puedas estar alerta de lo que Dios está hablando a ti. Padre Santo, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, aquel que murió y resucitó y que hoy está a la diestra, y que prometió que su Espíritu Santo estaría con nosotros. Gracias, Padre, porque tu Hijo, Señor Jesús, hoy nos da la victoria, y hoy podemos percibirlo y sentirlo a través de tu Espíritu Santo. Amén. Si hay una opción aquí cayendo sobre mí, llenándome y sanando mi ser, espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más, mi vida nunca más, mi vida nunca más será igual. Hay una fuente en mí, díselo al Señor, que está brotando, que está fluyendo, que está fluyendo dentro de mí. Es un río de alabanzas, es un río de alabanza, de adoración y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús. Recíbelo. Es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús. Recíbelo. Algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre
manos levantaré y su gloria tocaré. Y está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Y está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. 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 Gloria a Dios, su gloria está cayendo ahí en tu hogar, su gloria se está derramando ahí en tu hogar y en tu vida, en el nombre del Señor Jesús. Hoy estamos gozosos, hoy estamos contentos porque vamos a continuar, amigo y hermano que nos está sintonizando, con este episodio número 4 ya de ejercitando los 5 sentidos espirituales dentro de esta serie, donde hoy vamos a presentarte el tema: la maravilla del olfato. La maravilla del olfato. Así es de que vamos a iniciar con este tema en el nombre del Señor Jesús, pidiéndole a Dios que abra nuestro entendimiento, que podamos comprender lo que Él está hablando a la iglesia y que podamos ejercitar nuestro sentido del olfato espiritualmente hablando en esta tarde. Te voy a invitar a que abras la palabra de Dios en Segunda de Corintios capítulo 2, versículos 14 al 16. Segunda de Corintios capítulo 2, versículos 14 al 16. Dice así en el nombre del Señor Jesús: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Hoy estamos hablando acerca del olfato y estamos hablando desde la perspectiva espiritual. Y mire que primero inicia esta porción diciendo que tenemos que estar agradecidos a Dios siempre, porque por medio de nosotros Él se manifiesta en todo lugar, y Él manifiesta en todo lugar el olor o el aroma de su conocimiento. Amén. Entonces, para comenzar, usted y yo tenemos que comprender acerca del sentido del olfato, y este sentido con el que se perciben aromas, pero también se perciben sustancias dispersas, así como el humo. Y me sorprende mucho que al ver lo que quiere decir o lo que habla un diccionario acerca del aroma, me encontré una porción donde nos describe el aroma como sagacidad. Usted puede poner ahí en el diccionario español la palabra olfato y dice
que es el sentido con el que se perciben aromas y sustancias dispersas como el humo, pero nos da una segunda opción y nos dice que es sagacidad para descubrir o entender lo que está disimulado o encubierto. Esta sagacidad, que es para descubrir o entender lo que está disimulado o encubierto, en lo espiritual es el discernimiento. Amén. En lo espiritual es el discernimiento. Tome nota ahí en casa. Pero ¿qué es la sagacidad? Profundicé un poco más y vi que la sagacidad, dice el diccionario, que es la habilidad para comprender las cosas y percibir con claridad lo que conllevan. Amén. Entonces, la habilidad para comprender las cosas y percibir con claridad lo que conllevan, esto quiere decir sagacidad. Y sí, la sagacidad tiene que ver muchísimo con la palabra discernir. Discernir es, dice el diccionario, estamos viéndolo desde la perspectiva de un diccionario. Mire, discernir dice que es distinguir por medio del intelecto una cosa u otra, dice por medio del intelecto una cosa de otra en varias cosas entre ellas. Esto quiere decir que a través del intelecto puedes distinguir. Y cuando nosotros hablamos, cuando usted y yo hablamos de discernimiento espiritual, hablamos precisamente de distinguir entre una cosa y otra, entre lo bueno y lo malo a través del Espíritu. Amén. Esto es a través del Espíritu. Gloria a Dios. Y estamos hablando del olfato. Y antes de espiritualizarlo, yo quiero explicarte que la nariz desempeña una función importante también en el sentido del gusto. La semana pasada hablamos acerca del gusto. Y es importante que usted sepa, que usted conozca que en la función del olfato tiene que ver, influye mucho en el sentido del gusto. Hablamos la semana pasada que existen 4 sabores principales que las papilas gustativas reconocen: dulce, salado, ácido y amargo. Eso nos lo enseñan a nosotros cuando estamos estudiando. No obstante, disfrutamos de gran parte del sabor de la comida gracias al sentido del olfato. Amén. Por eso, a una persona que tenga la nariz obstruida, todo le sabe igual, porque le es difícil distinguir entre 2 clases de alimentos. Porque la intercomunicación que hay entre la nariz y la boca favorece la existencia de una relación entre el olfato y el gusto. Y el caso del gusto se trata de sustancias que se disuelven en la boca. En cambio, las partículas olorosas son sustancias dispersas en el aire, cuyas moléculas se adhieren a la mucosa nasal. Y es así como nosotros podemos percibir un aroma. Hoy vamos a profundizar en esto y yo le aseguro que el Espíritu Santo de Dios le va a hablar y le va a dejar con una mayor claridad este tema, este sentido bien ejercitado en lo espiritual. Recuerda que habíamos compartido con usted que el olfato es el discernimiento espiritual. Tome nota, porque sí, efectivamente, el olfato es el discernimiento espiritual, hablando de los sentidos espirituales. Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 14 al 16, en la versión Reina Valera 1960, dice en el nombre de Jesús: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Dice, más nosotros tenemos la mente de Cristo.
La Biblia latinoamericana lo parafrasea de la siguiente manera, 1 Corintios 2, 14 al 16. Y dice que el que se queda al nivel de la psicología no acepta las cosas del espíritu, porque para él le son tonterías y no las puede apreciar, pues se necesita una experiencia espiritual. En cambio, el hombre espiritual juzga todo y nadie lo puede juzgar a él. Habla de que nosotros tenemos que tener la manera de pensar del Señor Jesucristo, y para esto se necesita del discernimiento espiritual. El olfato natural está en la nariz, pero en los sentidos espirituales está en la mente, en el pensamiento, en tener la mentalidad de Cristo, o en el pensar como Cristo pensaba. Por eso decimos que se requiere de que conozcamos primero los sentidos para poder ejercitarlos, porque lo más seguro es que no los tengamos bien ejercitados, y por eso estés en una situación en la cual no estás desarrollando al 100% o al 1000% lo que Dios te ha entregado en tus manos. Y nuestro objetivo principal como pastores en Radio Adicción Cristiana, en Gilgal, es que usted ejercite sus sentidos espirituales para que pueda accesar a las bendiciones de Dios, a las promesas de Dios para usted. Y no nada más para usted, para sus hijos, para su pareja, para sus futuras generaciones. Vamos a ver Génesis capítulo 27, versículos 26 al 27. Dice en el nombre de Jesús: y su padre Isaac le dijo: te ruego que te acerques y me beses, hijo mío. Y él se acercó y lo besó, y al notar el olor de sus vestidos, lo bendijo. Esto quiere decir que este padre reconoció al olfatear a su hijo, y así el Señor nos olfatea a nosotros y nos escudriña hasta lo más profundo de nuestro corazón. Mire qué importancia es tener el olfato activado espiritualmente. Saber que usted está oliendo a Cristo y que yo estoy oliendo a Cristo. Saber que debemos de renovar nuestra mente, es decir, que maduremos espiritualmente. Y la pregunta es: ¿para qué debe de estar activado o ejercitado el sentido del olfato en tu vida y en mi vida, en la vida de tus hijos, en la vida de tu familia? Y dice la palabra de Dios en Job 39:24, nos habla o nos plasma que el olfato también nos ayuda a percibir una batalla. Esto quiere decir que a través del discernimiento espiritual usted puede saber cuando viene una situación difícil para su familia, para sus vecinos, para sus compañeros de trabajo, para usted en el trabajo o en la comunidad. Dice Job 39:24: con ímpetu y furor corre sobre la tierra y no se está quieto al sonido de la trompeta. Cada vez que la trompeta suena, como que dice ¡ea! Y desde lejos olfatea la batalla, las voces atronadoras de los capitanes y el grito de guerra. Y cuando tenemos el sentido del olfato despierto, nos vamos a dar cuenta que es en la mente en donde se va a llevar a cabo la batalla. Es cuando vamos a entender que lo primero que va a atacar el adversario es nuestra mente. Y es cuando lo que más protegemos es nuestra mente a través del yelmo de la salvación. Esto quiere decir que usted puede olfatear la situación, y cada vez que usted olfatea una situación peligrosa, vuelva a confesar al Señor Jesucristo como Señor de su vida. Cuando entendemos que tenemos que llevar cautivos nuestros pensamientos a los pies de Cristo, es cuando entendemos que hay que detener pensamientos en nuestra mente y no permitir que bajen a nuestro corazón,
o a nuestra boca. Sin embargo, cuando tenemos bien despiertos el sentido del olfato, pensamiento que nos llega es pensamiento que dejamos que baje a nuestro corazón, pero después de haber discernido, y después de haber discernido, entonces actuemos. Recordemos que dice la Escritura que tal es el pensamiento del hombre dentro de él, así es lo que hay en el corazón. Es importante que renovemos nuestro espíritu. Es importante que despertemos y ejercitemos el sentido del olfato en nuestras vidas, ya que puede haber cosas que pensamos que no provienen de Él. Tenemos que discernir los pensamientos antes de discernir a las personas, porque hay personas que dicen: es que yo le pido a Dios que me dé discernimiento espiritual para conocer cuando una persona es falsa o verdadera. Pero el discernimiento espiritual principalmente es para que tú y yo tomemos decisiones importantes en nuestra vida, que discernamos realmente cuál es la intención de nuestro corazón al desear algo o al querer ayudar a alguien. Amén. Tenemos que olfatear el viento, y el viento son las doctrinas. Jeremías 2:24, asna montés acostumbrada al desierto, dice que en su ardor olfatea el viento. En la época de su celo, ¿quién la puede refrenar? Mire que los animalitos perciben ese aroma. Yo sé que muy pocas personas conocen que tenemos prácticamente otro olfato a esta altura de la nariz, y percibe el aroma, por ejemplo, cuando las perritas, están en celo, los perritos olfatean el ambiente y saben que está en celo el animalito. Por eso nos habla esta porción de esta manera. Y entonces se acercan los perritos. ¿Le ha pasado que están ahí porque saben que una perrita está en celo? Bueno, espiritualmente usted y yo también debemos de discernir cuando hay un espíritu oprimiendo a nuestros hijos, aunque no lo podemos ver, aunque no es un aroma que pueda procesarse por este sentido del olfato. Espiritualmente usted puede percibir esto. Hay cosas que no podemos entender al momento, pero que a través del Espíritu Santo podemos comprender más adelante. Amén. Y cuando hablamos del olor a agua, ¿ha escuchado eso? Usted va a decir: pero es que en la escuela me enseñaron que el agua es inolora, incolora, insabora. Amén. Pero la Biblia en Job 14:9 nos dice que al olor del agua reverdecerá, y como una planta joven echará renuevos. Job 14:9 nos dice que el olor a agua. Pero le voy a decir a qué se refiere esta porción bíblica, y usted reciba esta palabra ahí en casa en el nombre del Señor Jesús. Tiene que ver con la salud. El olor a agua que nos habla Job 14:9 se refiere a la salud. Y la salud es el estado en el que un organismo vivo no tiene ninguna lesión ni padece ninguna enfermedad y ejerce con normalidad todas sus funciones. Y mire que me encontré una información donde dice que la Organización Mundial de la Salud dice que la salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social. Así es que cuando la Biblia nos habla de nuestro bienestar, nos está hablando de una salud física, mental, hablando de lo emocional y social. Y obviamente como resultado es la salud espiritual, porque cuando hay gratitud, acuérdese que se nos produce alabanza. Cuando hay sanidad, lo primero que hacemos es alabar a Dios. Uno de los elementos
más necesarios para que el ser humano pueda vivir es el agua y los alimentos. Y todo gira en torno a este principio o ley espiritual. Vemos que todo lo creado por Dios necesita de estos elementos, como el reino animal, el reino vegetal. A la falta del agua o el alimento o lo que les nutre, van a perecer. Y como casi mágico, a olor de las aguas reverdecen. Ahí dice la palabra del Señor que les acabamos de compartir en Job 14:9. Al olor del agua reverdecerá, y como una planta joven echará renuevos. Y está hablando de ti y está hablando de mí. Quizá hemos perdido oportunidades en algún momento, pero el Señor está echando renuevos para que tú nuevamente aproveches las oportunidades y desarrolles correctamente. Amén. Job 14, 8 y 9. Aunque envejezcan sus raíces en la tierra y muera su tronco en polvo, está hablando de nosotros, al olor de agua reverdecerá, y como una planta joven echará renuevos. ¿Por qué lo vuelvo a recalcar esta porción bíblica? Una cosa muy importante es que el reino de nuestro Padre Celestial, ni la enfermedad ni la corrupción pueden entrar cuando estamos ejercitando constantemente nuestros sentidos espirituales. Y si por alguna razón entró la enfermedad, entró la corrupción, en el nombre del Señor Jesús tenemos autoridad para echar fuera toda opresión espiritual, toda enfermedad. Ahí está el árbol de vida que cuando estamos comiendo de su fruto vamos a experimentar la salud como nunca antes. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando tú también ejercites el fruto del Espíritu en tu vida, va a producir más y más renuevos. Apocalipsis 2:7 en la Nueva Versión Internacional. El que tenga oídos, así dice, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor le daré derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. ¿Por qué estamos hablando de comer del árbol de la vida? Porque el árbol de la vida es la salud, es la eternidad. Apocalipsis 22:2 dice que en medio de la calle de la ciudad y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 clases de fruto, dando su fruto cada mes, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. ¿Por qué nos fuimos del olfato a el agua? Porque el olfato nos ayuda o nos lleva a discernir para poder accesar a las sanidades, para poder accesar, decíamos la semana pasada, a un mayor peso de gloria. Entonces, si la comida y la bebida son tan importantes y sin ellas enfermamos y morimos, es que Dios nos tiene en reserva la provisión de salud. Amén. Dios nos tiene una reserva de agua, y por eso nos dice que olfateemos el agua, que olfateemos la provisión, que olfateemos la vida, que olfateemos la eternidad, que olfateemos la revelación, que olfateemos la victoria y la vivamos. Muchos solo se enfocan en la sanidad de enfermedades físicas y no buscan la salud más allá. Y como hijos y ciudadanos de su reino tenemos derechos, y uno de estos derechos es que Él nos va a proveer la salud que necesitamos para terminar la asignación que Él nos ha determinado a cada uno de nosotros. Sigamos con el olfato.
Sigamos con el olfato. Eclesiastés capítulo 10, versículo 1. Eclesiastés capítulo 10, versículo 1. Dice en el nombre de Jesús: las moscas muertas hacen que el ungüento del perfumista dé mal olor. Un poco de insensatez pesa más que la sabiduría y el honor. En nuestra mente debe de haber un renuevo, entender para quién es la adoración, no como los discípulos que no discernieron lo que estaba haciendo aquella mujer que derramó perfume en Jesús. Cuando tenemos el olfato abierto, no escatimamos nada para estar en la adoración. Y una mosca puede estar afectando tremendamente nuestra vida espiritual. Puede estar estorbando una mosca para que nuestros sentidos espirituales estén ejercitados. Las vidas que bien pueden compararse a un perfume, usted y yo somos como un perfume. Las moscas, ¿qué son? Puede ser la impaciencia, la irritabilidad. Una mosca puede ser la debilidad. Una mosca pueden ser las groserías que salen de la boca de las personas. Una mosca puede ser la crítica, el chisme. Una mosca puede ser el adulterio. Una mosca puede ser algo que esté contaminando el aroma que nosotros estamos despidiendo. Las moscas y su efecto en la vida del cristiano. ¿Cómo afectan en la vida, en su vida y en mi vida las moscas? ¿Cómo afecta realmente en la vida de alguien que ama a Dios las moscas? Número 1, afectan el carácter. Esto quiere decir que si nosotros tratamos con nuestro carácter temperamento, con nuestro carácter y temperamento, si nosotros trabajamos en nuestro carácter y nuestro temperamento, realmente estamos ejercitando nuestro sentido del olfato. Perjudican también las moscas nuestra vida espiritual, nuestra vida o nuestro testimonio. Y se retarda o se fracasa en lo que Dios ha predestinado para nosotros. Ahora, tenemos que comprender algo muy importante. Dice la palabra de Dios en Cantares 1:3, dice por ahí: tus ungüentos tienen olor agradable, tu nombre es como ungüento purificado. Dice, por eso te aman las doncellas. Cuando habla de ungüentos con olor agradable o con un aroma agradable, está hablando acerca de esos ungüentos que realizaban con las flores, las plantas en aquellos tiempos bíblicos. Para mí es muy familiar porque aquí en Radioadicción Cristiana estamos nosotros haciendo lo que le dicen aromaterapia, o estamos haciendo perfumes. Estamos haciendo por ejemplo el perfume de la reina Esther. Estamos haciendo el aceite de unción que menciona la Biblia. Y esto que les voy a explicar me es muy familiar porque nos habla acerca vamos a ver ahorita más adelante la diferencia de olor o de aroma o de ungüento, y usted va a comprender muchísimo. Pero bien, dice la palabra de Dios también que en Daniel 3:27 menciona el olor a fuego, y le voy a explicar qué es esto del olor a fuego.
Daniel 3:27, y los sátrapas, los prefectos, los gobernadores y los altos oficiales del rey se reunieron para ver a estos hombres cómo el fuego no había tenido efecto alguno sobre sus cuerpos, ni el cabello de su cabeza se había chamuscado, ni sus mantos habían sufrido daño, ni aún olor del fuego había quedado en ellos. Esto quiere decir que ni siquiera el aroma de lo que el enemigo quería hacer como de tormento, ni la deuda, ni la enfermedad, ni el problema, ni el fuego por el que pasaste no ha dejado aroma sobre ti. Aunque el enemigo constantemente quiere convencerte que hueles a fuego, que hueles a necesidad, que hueles a problemas, Dios ha puesto un aroma grato en ti, y es su Espíritu Santo operando en tu vida y a través de tu vida. Comenzamos este estudio con 2 Corintios 2:16, donde dice que para unos olor de muerte y para otros olor de vida. Y para estas cosas dice, ¿quién está capacitado? Los que están operando en el discernimiento espiritual a través del Espíritu Santo de Dios. Nosotros tenemos que irradiar o tenemos que levantar un aroma grato para Dios. Y la alabanza es aroma agradable a Dios, para que acceses a las riquezas de su gloria. Dice 2 Corintios 2:14, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y aquellos de olor de vida para vida. Estoy recalcando esta porción porque nuestra alabanza, esto quiere decir nuestra gratitud, nuestra alabanza, gracias Dios, la alabanza que levantamos para Dios realmente. Gracias Dios, esa gratitud, esa alabanza de Señor, te alabo porque tú me has provisto, porque tú estás conmigo, porque tú estás con mis hijos, porque me los has resguardado. Es una alabanza que el Señor, que sale a través de tu boca, que sale a través de tu espíritu, pero que el Señor está percibiendo ese aroma agradable, ese aroma que está motivando el corazón de Dios constantemente. Ese aroma que está atrayendo la bendición para ti y para los tuyos. Filipenses capítulo 4 versículos 18 al 19. Filipenses capítulo 4 versículos 18 al 19. Dice así: en el nombre del Señor Jesús, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y conforme a sus riquezas en gloria quiere darte, cuando tú abras tu boca y comiences a alabar a Dios, y de tu boca salga más gratitud y más gratitud y más gratitud, y la queja y la inconformidad vaya menguando cada día. Mire que siempre he pensado que lo sutil tiene algo que ver con el sentido del olfato y con el olfato mismo. Lo sutil me refiero a lo que a veces nuestro oído no percibe, nuestro tacto no percibe. A veces el enemigo opera en sutileza, pero cuando el cristiano es sutil, empieza a accesar a una mayor bendición. Mire que el olfato se sensibiliza con el aceite esencial, no por la esencia aromática. Ahí voy otra vez.
El olfato se sensibiliza con el aceite esencial, no por la esencia aromática, porque puede estar sin aparecer y puede que estés basándote en el aroma, pero no en su esencia real. Es lo que más se acerca a lo espiritual, a lo enteramente divino. Ahorita le voy a explicar qué es lo que le estoy diciendo. Sabes que está algo, lo percibes en tu propio aliento, pero es imposible ubicarlo en un espacio determinado. No le puedes dar una forma definitiva, porque el olfato es sensación de sutilezas, se cultiva desde adentro y se siente en lo corpóreo. Vas a decir, ¿qué está diciendo ahorita el pastor? Te voy a explicar qué es lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que no identifiques el aroma esencial, sino el aceite esencial. Y para esto, pues tienes que conocer un poco del arte del perfumador. Tienes que conocer un poco de lo que ahora le llaman aromaterapias. Mire, yo le voy a explicar un poco de la aromaterapia para que pueda comprender esta revelación, porque la basé poniendo este ejemplo. Mire, hay dos tipos de aromaterapia. Una aromaterapia está hecha moliendo, hay diferentes procesos, las plantas, extrayéndoles el aceite, y ese aceite trae un aroma. Entonces nosotros tenemos unos productos que se llaman Shelma, y ahí nosotros usamos aceites esenciales. ¿Qué quiere decir? Que las plantas procesadas sueltan un aceite y con ese aceite viene acompañado un aroma. Pero hay unas compañías que solamente sacan el perfume o la esencia, no el aceite esencial, sino que la esencia, y químicamente, eso quiere decir que utilizan químicos, copian ese aroma o le dan una mayor potencia, y entonces realmente tú percibes un olor. Amén. Vas a oler a eucalipto o vas a oler a romero, pero en realidad no es el aceite esencial de romero o de eucalipto. Esto quiere decir que en ciertos aromas hay una falsedad, como por ejemplo hay un producto muy comercial que le dicen que está hecho de pino. Eso no quiere decir que tenga aceite esencial de pino. Amén. Eso no es un aceite esencial, eso es un aroma. Entonces a veces nosotros despedimos un aroma, no un olor grato a Dios, porque cuando es un olor grato es porque eres aceite esencial. Y la diferencia principal, le voy a decir cómo vamos a identificar, porque les dije, no identifiques el aroma esencial, sino el aceite esencial. Escuche, no identifiques el aroma esencial, porque copian el aroma de esa esencia, sino el aceite esencial. Ahí va. La diferencia principal reside en las propiedades terapéuticas que tienen los aceites esenciales, que van más allá del efecto aromático que puedan tener, de tal manera que la esencia aromática y un aceite esencial se diferencian. Hoy en día, en base a sus propiedades y composiciones, además de sus métodos de obtención desde el punto de vista técnico, aceite esencial es un compuesto de origen natural, no graso, volátil y poco denso, que tienen elementos aromáticos o esencias de perfumes, pero a su vez contiene ciertos principios activos que se mantienen o conservan después de su procesamiento y te da una función terapéutica. Pero los aromas esenciales es muy diferente. Se usan en la industria para aromatizar nada más. Por lo general son un tipo de esencia aromática y tienen ciertas particularidades que le permiten en su aplicación en esta industria, cuyo fin es el desarrollo de esencias de perfume
para espacios del hogar, locales, instituciones que permitan activar un proceso de memoria olfativa. Esto quiere decir que sí te mueve el sistema límbico, te ayuda a recordar un olor, como cuando tú pasas por una casa que huele a tortillas de harina y te acuerdas de tu abuelita o de tu mamá. Hay aromas que te llevan a recordar, pero es muy diferente a que sean de un grado terapéutico, a que realmente empiezan a influenciar dentro de ti. Éxodo 30:35, cuando habla, dice, y harás de ello el incienso un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Esto quiere decir que el olor fragante, el olor aceptable por Dios, es nuestra esencia. Quizá nosotros podemos decir gracias Dios y gritarlo, pero no lo estamos haciendo desde aquí adentro. Y esto es nuestro aceite esencial, la verdadera gratitud, el verdadero servicio, el verdadero gozo. ¿Cuál es tu esencia? ¿El amor a Dios, la pasión o solamente el cumplir? Mira que cuando Dios recibe tu aroma primero, voltea y entonces busca cuál es ese aceite esencial que hay en ti. Y digo el aceite esencial porque estoy hablando del Espíritu Santo de Dios. Cuando hablamos de aceite, hablamos de unción. Cuando hablamos de unción, hablamos del Espíritu Santo. Y usted y yo, a través del Espíritu Santo, irradiamos un aroma para Dios. Por eso dice que nuestro espíritu da testimonio al Espíritu de Dios que somos sus hijos. Nariz es el órgano de la cara en el que están los orificios que comunican con el sentido del olfato y el aparato respiratorio, pero son la ventana de los pulmones. En Génesis, metafóricamente, describe a la nariz de Dios y dice: Yahvé Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló ¿en dónde? En su nariz. No le sopló en la boca, le sopló en la nariz aliento de vida, en Génesis 2:7. También se menciona la nariz de Dios para describir su aliento como una fuerza poderosa en Éxodo 15:8. Al soplo de tu nariz retrocedan las aguas, las olas se paran como murallas. Y cuando nos ponemos un buen perfume, con esto voy a cerrar, porque ya estamos sobre el tiempo. Cuando usted y yo nos ponemos un buen perfume, es casi imposible pasar inadvertidos. Pero no necesariamente tiene que ser un buen perfume. Yo he ido a lugares donde da un olor a un perfume de mujer tan fuerte que tú dices: hágase para un ladito porque huele mucho ese perfume y hasta te puede llegar a doler la cabeza. No es que el aroma sea intenso, sino que el olor fragante, ese aceite que usted y yo irradiamos para con Dios, es un aroma sutil que llega a mover el corazón de Dios. La fragancia el olor fragante envuelve el ambiente que visitamos. Esto quiere decir que no solamente Dios percibe ese olor grato y agradable, sino que usted y yo podemos envolver un ambiente con ese olor fragante y transformar un lugar y despertar el sentido espiritual en los que están alrededor. Y todos se dan cuenta no solamente que olemos bien, sino que pueden percibir el Espíritu Santo de Dios, el mismo Espíritu que levantó al Señor Jesucristo de entre los muertos, está operando en el lugar donde tú estás pisando. Pero para esto tenemos que desarrollar gratitud, alabanza, adoración a Dios, para ejercitar nuestro sentido del olfato. Cuando honramos a Dios pasa lo mismo en todo lo que decimos y hacemos. La gente va a percibir algo distinto en nosotros, como si se tratara de un aroma agradable. Y esto ocurre cuando mostramos amor hacia las demás personas sin discriminar o menospreciar a nadie.
cuando amamos realmente, cuando mantenemos una actitud optimista, sin darle lugar a la queja o al mal humor permanente, entonces se levanta un olor fragante para Dios, pero también los que están a nuestro alrededor perciben ese aroma del Espíritu que sutilmente impacta el corazón y el espíritu de los demás. Cuando somos compasivos con los que sufren y misericordiosos, estamos desarrollando ese sentido del olfato y estamos provocando el corazón de Dios también para bendición. Cuando somos agradecidos y dejamos de creer que merecemos las cosas, escuche esto, es que yo merezco que a mí me den, yo merezco esto, yo merezco el otro, a mí me deberían de ayudar, a mí el gobierno me debiera de dar una despensa diaria porque yo lo merezco, yo. Tenemos que ser agradecidos. Dice la palabra de Dios: buscad el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura. ¿Cuáles cosas? La ropa, la casa, la comida, el carro, todo eso. Acompañemos a nuestros amigos y hermanos en momentos difíciles. Honremos a nuestros padres y demostrémosles respeto a pesar de sus errores. Eso es honra a Dios, eso es alabanza a Dios, eso es un aroma que estamos despidiendo. Debemos de esforzarnos cada día por ser mejores. Desarrollemos lo que nos toca hacer con prontitud, con diligencia. Ofrezcamos nuestro servicio a Dios o a los demás sin estar esperando algo a cambio, porque entonces ya no es servicio, es un trabajo. El trabajador es digno de su salario, el trabajador espera que le den un pago, pero el que sirve lo hace de corazón, con diligencia y prontitud. Hablemos de Jesucristo a los demás con nuestro ejemplo, viviendo el evangelio que estamos predicando. Y estas actitudes son ingredientes del perfume que va a llenar nuestra vida con su fragancia. El aceite esencial de Cristo en nuestra vida. Escuche esto: no el perfume de Cristo, no es que demos el olor o que seamos un perfume imitación, porque antes nos decían: es que tienes que imitar al Señor Jesucristo. A ver, tenemos que pensar como el Señor Jesucristo. Tenemos que profundizar en nuestra relación con Dios para que nuestro aceite esencial sea el mismo Espíritu de Dios operando en nuestra vida. Así como la gente se escapa de los olores desagradables, también debemos de escaparnos y evitar las conductas que no son agradables a Dios, que son reprobables por el Espíritu Santo. Pidámosle esta tarde a Dios que nuestras palabras y que nuestros hechos animen a los demás a tener la misma experiencia de seguir a Jesús, la misma experiencia de tener un discernimiento espiritual, la misma experiencia de profundizar en una relación con Cristo, de tal manera que nuestro aceite esencial sea el Señor Jesucristo y su Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar en esta tarde. Bendito y buen Padre Celestial, hoy te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre Celestial, porque nos das el privilegio de ejercitar nuestros sentidos espirituales, conocer y comprender lo que tú anhelas para nuestra vida, Señor. Enséñanos, ayúdanos, capacítanos, adiéstranos y provéenos de todo lo necesario para hacer ese perfume grato para ti, ese perfume que es recibido hasta tu trono, ese perfume que tú anhelas olfatear. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Te pedimos, Padre, que en el nombre del Señor Jesús podamos tener
ese aceite esencial. Y el aceite esencial para nosotros es tu Espíritu Santo en nuestra vida. Bendice cada familia que está escuchando y viendo esta transmisión, Padre Celestial. Te pido, Padre Celestial, que en el nombre de Jesús ellos puedan desarrollar, ejercitar los sentidos espirituales y recibir de las bendiciones que tú tienes preparadas para ellos. Que ellos puedan accesar a tus tesoros. Que ellos puedan accesar, Padre Celestial, a tu bendición plena. Gracias, Padre Celestial. Bendícelos, Señor, y que esa agua de vida corra ahí en sus hogares, y que ellos, como árboles de justicia, puedan absorber esa agua que les va a traer sanidad, que les va a traer victoria, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Gracias por contactarse con nosotros, por conectarse a través de nuestras plataformas digitales. Quiero darle gracias a Dios por cada uno de los jóvenes y todos aquellos que participaron en la serie de Chocolate en el Espacio. Hoy en la mañana fue el final de temporada. Si no lo has visto, compártelo en tus redes sociales, compártelo a tu familia, solicítalo por WhatsApp. Ya sabes cuál es nuestro WhatsApp, 811-555-9932 en Gilgal, o solicítalo en Radio Adicción Cristiana para que nos ayudes a compartir, porque tiene un mensaje padrísimo esta serie. Te invitamos el próximo sábado a las 4 de la tarde y el martes te esperamos a las 8:30 de la noche, porque hay una gran bendición que vamos a bajar juntos. Dios te bendiga y hasta el próximo martes.